Gracias, Mauricio. Buenas noches a todos, buenas noches, amigos. Gracias por atender a esta charla. El día de hoy les voy a hablar de un par de emisiones bien curiosas en Venezuela, las que fueron hechas entre 1899 y 1900, justo en la entrada del siglo. Y noté al revisar, al estudiar estas piezas, que su vida, más del 85% de su vida estuvo marcado por infortunios, por mala suerte. Entonces, de hecho, me pregunté, ¿existirá en alguna otra parte alguna serie tan desafortunada como esta? Y bueno, por eso les quise mostrar un poco lo que he encontrado y bueno, nada, compartirlo con ustedes. Va a ser una charla corta, creo, y bueno, ya veremos. Esta serie es la primera, fueron las primeras y de hecho las únicas emitidas por el American Banknote para Venezuela. Antes de eso, todos habían sido impresas por o la imprenta nacional o una imprenta local. Esta lo hizo el American Banknote cuando estaba en Trinity Place, antes de mudarse. Y bueno, aquí está una fachada que encontré bien bonita y también no quise perder la oportunidad para compartirlas con ustedes. Y si me permiten, déjenme mover esto por aquí porque me está molestando. Perfecto. Eh, y bueno, y aquí en la esquina superior derecha tenemos algo que yo creo que fue el catalizador de la mala suerte de estas series. Esta es una foto tomada en la batalla del Zumbador. Fue a los pocos días de que se inició lo que se llamó la Revolución Libertadora y restauradora, perdón, de cuando Cipriano Castro, que era un presidente que había estado exiliado durante los últimos 7 años en el mandato de Joaquín Crespo, estaba exiliado en Colombia, pues en mayo decidió invadir Venezuela y ya vamos a ver todo lo que eso desató. Esto, para febrero de 1898, el presidente era, como ya dije, Joaquín Crespo, y él quiso colocar a su Muppet, a su títere, Ignacio Andrades, y de hecho lo lograron, y lo lograron de una manera increíblemente, mm, con una desfachatez tremenda. En las mesas de votación se conoce que todos eran representantes, eran hombres de Crespo, y en sus faldas tenían un machete, más o menos como el que vemos aquí, me imagino. Y habían otros en la puerta que decidían, bueno, usted vota y usted no. Y así, además, cuando venían, pues la persona que estaba cuidando la mesa y cuidando la cajita de votación, que en realidad no sé cómo era, pero bueno, aquí lo dibujé, lo pinté, o le dije a la cosa de esta ley hay que lo pintara como una cajita. Pues era imposible no ganar así. Así ganó, entre comillas, y obviamente hubo muchos problemas. La gente, pues obviamente no quería aceptar eso, pero bueno, así pasó un año o poco más de un año, y el status quo medianamente se mantenía. De hecho, para finales de mayo del siguiente año, de 1899, Caracas, el gobierno nacional, autoriza la impresión de estas nuevas tarjetas. Y debido a la cantidad de problemas que habían tenido con la impresión local de estampillas y mayormente de timbres fiscales, pues decidieron, vamos a hacerlo en el exterior con la más
famosa y conocida para ese entonces, así decidieron enviárselo a él. eh, Déjame mover esto por aquí, a la a American Banknote. Y ahí, eh, básicamente al mismo tiempo, en el otro lado de Venezuela, en la parte andina, por Cúcuta, estaba entrando Cipriano Castro y 60 hombres a invadir a Venezuela. Eh, y bueno, eso fue el 23 de mayo de 1899. Y ahí es donde comienza la mala racha de estas tarjetas. Como ven, básicamente, quizás hasta el mismo día, no he encontrado exactamente cuándo fueron autorizadas la emisión, pero debe haber sido muy, sé que fue a finales, debe haber sido muy cercano a esta, fue en esa semana de por sí. Entonces, la American Banknote para julio, comienzo de junio, recibe la orden de impresión, y esa orden constó de 25 tarjetas postales sencillas y 5.000 dobles. Grabaron la indicia y el escudo de armas, y litografiaron luego todo el resto de la tarjeta con esos dados. Lo hicieron muy rápido, según consta en los libros de venta, pero debido a la inestabilidad política del país, mientras ellos estaban imprimiendo, Venezuela se estaba cayendo a plomo, como decimos coloquialmente. Y bueno, tuvieron que retener las primeras tarjetas por un tiempo. Luego, unos 2, 3 meses más adelante, para el 5 de octubre de 1899, ya finalmente emite la factura por el trabajo hecho y se envía a Venezuela, al parecer, al día siguiente. Para el 22 de octubre, las tropas de Castro ya estaban entrando a Venezuela. Fue una campaña más o menos sin mucha novedad para Castro. La verdad es que perdió muy pocas batallas. Ignacio Andrade él era militar, pero no era muy bueno en eso. De hecho, el maestro, el cerebro militar era Joaquín Crespo, y en una de las batallas contra Castro, de la llamada la batalla de la Mata Carmelera, pues perdió la vida de un disparo en el pecho. Y, y bueno, a partir de ahí todo fue yendo de mal en peor para Ignacio Andrade, quien finalmente intenta huir, lo convencen que no se vaya. Al final, una semana antes ya pues había dejado el país. Y el 22 de octubre entra Castro en Venezuela, como dije. Aquí quiero hacer un paréntesis por estas fotos. De la entrada de Castro al país hay muchísimas fotos. Fue un evento bastante fotografiado, y esta es una de las fotos menos conocidas. Sin embargo, a mí me encanta mucho, me gusta mucho por la relación que tiene con nuestra historia postal. Esto que vemos aquí, es la esquina de las monjas. La esquina de las monjas se llama así porque obviamente en esa esquina hubo un convento antes de Guzmán Blanco. Guzmán Blanco toma el gobierno, toma el poder, y bueno, que hizo un estado laico y prohibió básicamente los cleros y todo eso, lo sacó de donde estaba. Y justo aquí se fundó en este edificio, justo aquí, la imprenta de La Opinión Nacional, un periódico pro-guzmancista que a comienzos de 1880 fue quien imprimió nuestras Fórmula Cards, y que en el año 1892 el propio Joaquín Crespo, cuando toma el poder en su propia revolución legalista, pues el pueblo, cansado ya de Guzmán Blanco y su gente, y del periódico en sí, que estaba muy, muy cuadrado con el liberalismo
que representaba a Guzmán Blanco, pues saquean la opinión nacional y hay constancia de que incluso las imprentas desde estos balcones, no sé si de este porque era una esquina, lanzaron las imprentas. No sé cómo pudieron haber lanzado una imprenta por un balcón, pero hay registros textuales de que así sucedió. Por eso esta foto me gusta mucho y quise contarles también su historia. Volviendo al punto que nos toca, un mes después de la toma de poder, pues obviamente comienzan a tomar control y como cada vez que alguien pues asume una administración, lo primero que se hace es ver en qué estado uno la recibe y dejar constancia de ello. Por tanto, para el 22 de noviembre, ellos eh, realizan un conteo, un inventario de la bóveda del Banco de Venezuela. El Banco de Venezuela funcionaba básicamente como la bóveda del país, la tesorería del país, el Ministerio de Hacienda o de Finanzas, de Hacienda se llamaba en ese entonces. Y en ese reporte dicen que no había, para el 22 de noviembre de 1899, no existía inventario de tarjetas postales. Este es un punto extraño porque, como vimos, ya para el 5 de octubre ya lo habían enviado. Para el 22 de noviembre, esas tarjetas, esos viajes de Nueva York a Venezuela en esa época tardaban máximo 2 semanas. No sé por qué no se consiguió tarjetas en ese entonces. Pero bueno, el 13 de diciembre, un par de semanas después de esa toma, el gobierno, ya con más información en sus manos, pues se da cuenta de que existía la posibilidad de que de hecho fue así. Durante todo el lío, el alboroto, riots, las cosas que sucedieron antes de que Castro tomara el poder, pues las personas o los políticos pudieron haber robado estampillas y timbres fiscales principalmente, que siempre fue el mayor miedo. Entonces, para evitar fraude a su gobierno, pues el 13 de diciembre de 1899 emite un decreto muy amplio que básicamente anula todas las estampillas y timbres postales y tarjetas postales en circulación. A partir de ese momento, perdón, las piezas no reselladas eran nulas y de ningún valor. Su circulación totalmente prohibida a partir de entonces. Así que como vemos, estas tarjetas básicamente nacieron, si me perdonan lo feo de la frase, pero nacieron muertas, porque no habían comenzado a circular cuando ya habían prohibido su circulación. Eh, ¿A qué resello se refería este decreto? Pues al resello que vemos aquí, el resellada RTM, que estas eran las iniciales del ministro de Hacienda de la época. Por lo tanto, todas las piezas que estaban en circulación desde el 82 al 99, incluyendo las impresas por la ABN que tenemos aquí, las otras impresas por la Imprenta Nacional, que bueno, por otro fraude ya habían sido reselladas con el escudito, si lo recuerdan, pues tenían que tener este resello. Y así sucedió. Y esa fue su intención también con las tarjetas postales, es decir, ellos pretendían que las tarjetas que estaban circulando en ese momento, que eran la de 1896, esta que vemos aquí con si amplío esto aquí, ven que tiene la esquina inferior izquierda retocada. Esas fueron las que estaban circulando en ese entonces y eso ellos pretendían eh, que la gente pues las devolviera para resellarlas así. Eso no sucedió, esto no existe, esto es una recreación digital, así que si algún vendedor intenta vendérselos, no la compren porque esto nada más lo puse aquí para ver cuál era el sentido y es una lástima porque hubiese sido un resello muy muy bonito en nuestras enteros postales. Así pues, veamos que el 13 de diciembre, como ya dijimos,
estas piezas fueron desmonetizadas, no llegaron a circular. Sin embargo, aquí tenemos un par de piezas que ya creo que muchos de los que están presentes ya las conocen porque las he presentado un par de veces. Se conocen este par de piezas. Esta de la izquierda, matasellado en Ciudad Bolívar el 19 de diciembre de 1899 y esta el 2 de enero de 1900. Es decir, estas piezas llegaron a distribuirse por lo menos el 16 de diciembre. Así que estas representarían sus usos hasta los momentos que yo tenga registro más temprano. Sin embargo, su mala suerte continúa porque no las pudiésemos presentar eh, en una exhibición internacional por bueno, las normas que ya conocemos. Seguimos pues con la historia. Unos, unas 3 semanas, no, como un poco más de un mes de hecho, del decreto de desmonetización, el Estado se da cuenta, hey, encontramos una caja en las bóvedas del Banco Central contentivo de 30.000 tarjetas postales que entraron recientemente al país. No especifica cuándo. Entonces se dieron cuenta que esas tarjetas nunca pudieron estar en manos del gobierno anterior, puesto que fueron recibidas por ellos mismos. Y dijeron, ¿saben qué? Esas tarjetas postales, esas 30.000 tarjetas postales, a partir de hoy pueden circular. Parece que la suerte le comenzaba a sonreír a estas tarjetas. ¿De cuáles tarjetas hablamos? Pues ya lo dijimos, son estas tarjetas muy bonitas, muy American Banknotes, ellas, como ya dije, grabados, la indicia y el escudo y luego litografiadas todas. Y a partir de entonces y hasta 1912 tenemos abajo la fecha de autorización de cada una de las emisiones. Aquí tenemos la tarjeta sencilla y la doble de este lado. Fueron, como dije, ¿cuánto dije? Ya lo olvidé, 30.000 y 5.000 creo, algo así. Entonces, ¿qué sucede? Ese mismo día, el mismo 22 de enero, hay otro decreto donde dicen, ok, estas pueden circular, pero vamos a pedir de una vez 100.000 nuevas tarjetas sencillas y 20.000 tarjetas dobles. Es decir, ya le estaban robando el poquito protagonismo que iba a tener estas piezas. Y más aún, el 22 de enero fue el lunes, el viernes de esa semana. El gobierno dice, ¿sabes qué? Yo creo que mejor todos los sellos, timbres fiscales, todas las tarjetas tienen que tener el 1900 impreso, sobreimpreso en ellas. Es decir, ya estaba básicamente en una semana, ya había vuelto a matar estas desafortunadas piezas. Le envían la orden al American Banknote el 20 de febrero de ese año y se sabe que la recibió el 30 de marzo siguiente. ¿De cuáles piezas estamos hablando aquí? De estas que vemos en esta diapositiva. El 7 de junio, bueno, vamos a describirlas primero, es exactamente igual a la otra, salvo por el resello obvio que vemos sobre la indicia y la emisión que ahora dice febrero de 1900, obviamente en ambos valores. De esta, en la manufactura, la hechura, la fabricación, la impresión de estas tarjetas, hay registro en la American Banknote que nos dice que el 7 de junio de 1900 se imprimió un primer lote y ese primer lote constaba de 24.000 tarjetas sencillas y 6.000 tarjetas dobles. El remanente, es decir, las 76.000 de estas y 14.000 de la sencilla, fueron impresas el 21 de junio. Ahora, ¿qué sucede? A nuestros días nos llegan piezas como esta, que es la misma fecha de emisión, febrero de 1900, pero sin el resello.
Y me acabo de dar cuenta que yo debí haber puesto esta tarjeta completa, me disculpan. Pero bueno, es igualita a esta sin el 1900. Nos llegó esto. ¿De dónde sale? No hay ningún decreto que la sustente. Por lo tanto, hay una muy buena posibilidad de que este primer lote, dado la disponibilidad de hoy día, este primer lote de 24.000 tarjetas, sean estas piezas que no se resellaron al momento. Estas piezas, por tanto, en la ABN no hay razón, ellos nunca se enteraron de que esto sucedió, no hay reportes que así lo indiquen. Por lo tanto, estas piezas representan un error de producción del American Banknote y es el único que existe de esta casa impresora para las tarjetas, sobre las tarjetas postales de Venezuela. La American Banknote cometió otro error muy famoso, pero en las estampillas. Y así tenemos nuestro Bolívar negro que todos conocen. Entonces, así pues vemos que la mala suerte sigue acompañando a estas piezas. A finales de junio, y aquí hay un problema, un problemita que no he podido resolver porque el 21 de junio imprimieron y ya el 28 de este mes el gobierno el gobierno decretó unas leyes, una resolución, emitió una resolución que dice que las estampillas reselladas recién llegadas, eh, eh, así las llama. Entonces, yo he notado que ellos a esto, a la indicia, también lo llaman estampilla, no lo llaman de otra forma. Lo llaman estampilla o lo llaman sello. Entonces, quizá sé que para el mismo momento en que pidieron estas tarjetas, también habían pedido la emisión de tanto estampillas como timbres fiscales, también con el 1900. Entonces aquí todavía hay algunas dudas que tienen que ser respondidas porque una semana desde que se terminaron de imprimir hasta que llegan, bueno, es posible, pero un poco apurado. No es imposible, pero es un poco apurado. Y en el mismo decreto, en la misma resolución, perdón, no fue ley, fue una resolución, dicen quedando sin valor ni efecto todas las anteriores emisiones estén o no estén reselladas. Entonces, si recordamos, todavía hay una resolución perfectamente activa y perfectamente válida donde dice que todas tienen que estar reselladas. Todas tienen que tener el resello 1900. Y ahora tenemos una que también lo refuerza diciendo que todas las anteriores, estén o no estén, quedan sin validez alguna. Por lo tanto, esta pieza también nació, me vuelven a disculpar, también nació muerta. Estamos hablando, otra cosa interesante a recalcar es que, bueno, estas piezas, como vemos aquí, eh, que es la de la emisión de 1899, es increíblemente parecida a la de febrero de 1900, salvo por la fecha de emisión, que una persona ya de mi edad o un poquito más joven ya no lo ve. Y bueno, salvo diferencias que solamente los filatelistas pues podemos notar muy rápidamente, para el ojo común estas piezas son básicamente iguales. Así que me imagino que también por eso habrá sido parte de esta demonetización de facto que sufrieron. Eh, Como estoy consciente de que he ido, son muchas fechas y muchas cuestiones que se juntan, yo estimé necesario hacer una pequeña línea de tiempo aquí para rápidamente repasar qué es lo que ha sucedido en estos pocos meses. Estamos en mayo de 1899, se inicia la Revolución Restauradora y en paralelo se autoriza la emisión de unos timbres, unas tarjetas postales. Se envía el 6 de octubre
la American Banknote envía de vuelta las tarjetas a Venezuela y el 22 Castro toma el poder. Es decir, la ABN envía aun cuando Castro no estaba en el poder. Para el 22 de noviembre, el gobierno, ya el nuevo gobierno, la nueva administración hace un inventario y dice, no tenemos tarjetas en nuestra bóveda. El 13 de diciembre se decreta la desmonetización de todas las estampillas y timbres y tarjetas postales que hasta ahora venían circulando en Venezuela hasta este momento. Sin embargo, como recordarán, nosotros tenemos una pieza matasellada el 19 de diciembre de 1899. Por lo tanto, por lo menos en esta fecha hubo una recepción de las tarjetas que la American Banknote envió aquí. Yo creo que esto no sucedió aquí, evidentemente, esto debe haber sucedido en algún momento de aquí, pero vaya usted a saber. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El 22 de enero, 4 semanas después, remonetizamos esto porque dicen, no, estas tarjetas, estas nuevas tarjetas que llegaron nunca estuvieron en poder del gobierno anterior, por lo tanto, son válidas. Sin embargo, ese mismo día autorizan nueva emisión de tarjetas postales. A final de semana dicen, pero todas tienen que tener 1900 obligatoriamente. Así, el 20 de febrero le envían la orden para las nuevas tarjetas postales y nuevas estampillas y le indican que tienen que tener su resello de 1900. Y para el 28 de junio, estas son emitidas, son puestas en circulación al público, todas con las del resello de 1900. Y en ese momento desmonetizan, anulan todas las emisiones anteriores, reselladas o no, es decir, incluyendo nuestras tarjeticas de 1899. Vamos a ver este par de tarjetas también que tengo aquí. Pertenecen a la emisión de 1899 también. Lamentablemente, uno de los dueños anteriores pues levantó el par de estampillas que tenemos aquí y no podemos ver el matasello. Sin embargo, tanta es la mala suerte de estas estampillas que aún, de estas tarjetas, que aún con las estampillas puestas hubiese sido absolutamente inútil, porque este resello de Puerto Cabello que tenemos aquí no es un fechador. Aquí lo que tiene es una estrellita muy bonita. Lo único que nos queda es la fecha que colocó el remitente aquí. Dice 6/12 del 99. Es decir, que estuvo por lo menos bastante tiempo antes del 19, casi 2 semanas. Estas tarjetas en particular fueron, como ven, tienen una impresión por cianotipia en su reverso. Estas fueron creadas por Enrique Abril. Enrique Abril fue un pionero de la fotografía periodística en Venezuela. Y él lo que hacía era, él tenía oficina, bueno, comenzó en Barcelona, por el oriente del país, luego se fue a Puerto Cabello en el centro. Él tenía un estudio fotográfico artístico, de fotografía artística, y él iba a la dirección postal, la agencia postal, la oficina postal, y compraba las tarjetas crudas y luego, una por una, le hacía el proceso de cianotipia, el cual implica humedecer las dos capas que se unen para hacer la transferencia de la cianotipia. Por lo tanto, había un proceso de secado también. Por lo tanto, él lo debe haber tenido por lo menos el 4, casi que a principios de diciembre, mucho antes incluso del decreto de desmonetización. Entonces, todavía hay cosas hay que ver y potencialmente encontrar piezas aún más temprano. También tenemos esta de este lado que fue enviada desde París. Aquí tenemos el Paris Depart y lamentablemente el dueño anterior o alguno de los dueños anteriores también le levantaron la estampilla. Nos queda únicamente el Paris Depart que ya les mencioné y vemos que esto fue el 14 de noviembre del 2004.
cómo estas piezas, si en teoría habían sido desmonetizadas y en teoría estaban en algún rincón oscuro de las bóvedas del Banco Central de Venezuela, ¿cómo es posible que en el 2004, en el 1904, perdón, encontrásemos esta tarjeta que fue utilizada obviamente como una tarjeta postal y por cierto enviada a través de Boite Móviles con una marca bien bonita, es un correo ambulante, no sé si habrá ido por el Sena o qué sé yo, no sé, pero es muy bonito también. Así que tenemos este par de piezas, todavía hay cosas que buscar en la historia de esta par de piezas. 2004. Estas piezas solo comienzan a circular de manera autorizada a partir del 19 de julio de 1906. 25.000 de ellas, no sabemos exactamente cuál, pero aquí tenemos en este reporte, esto fue tomado de la memoria y cuenta del Ministerio de Instrucción Pública de 1907. Algo sucedió en esta época porque comúnmente la memoria de un año nos narra lo que sucedió el año anterior. En esta memoria nos cuenta lo que sucedió los 2 años anteriores. Por alguna razón, en el 2006 no hubo memoria de ningún ministerio. El caso es que tenemos esto era de un ledger, de un como libro mayor, como un balance, y nos dicen que el 19 de junio, la existencia, o sea, comenzaba desde el 31 de diciembre de 1904, es decir, el año fiscal 1905 a 31 de diciembre de 1906. Para junio 19 de ese año, dicen así nomás que 25.000 tarjetas postales de 10 céntimos son ingresadas nuevamente a la contabilidad del Ministerio de Instrucción Pública. No indican cuáles. No he encontrado ninguna autorización de una nueva emisión, ni en el exterior, ni internamente, tampoco la autorización de una nueva emisión, nada. Esto es lo único que he podido encontrar. Y por lo tanto uno se pregunta de dónde pudieron haber salido. Y la única respuesta que he encontrado es que definitivamente eso debe haber sido una mezcla entre la emisión de 1899 y de 1900 que no fueron reselladas. No veo otra. Entonces, volviendo a nuestra línea de tiempo, recordemos que a partir del 28 de junio de 1900 todas estaban reselladas y esa desmonetización en teoría estuvo vigente hasta el 19/6 del 6. Recuerden que aquí tuvimos, más o menos aquí tuvimos, de hecho aquí, el envío desde París a Groningen, en Holanda, sí, en Holanda, Netherlands. Eh, y bueno, aquí tenemos, quedan nuevamente remonetizadas y así sucedió finalmente, pudieron seguir su ciclo de vida que duró como un año más de manera ininterrumpida hasta que finalmente esas 25.000 piezas fueron utilizadas normalmente por el público. Entonces, esta información la saqué, por supuesto, de este libro, que valga decir que esto al que lo tenga le da mucha suerte, ¿ok? Eh, por último, casi de último, decirles que aquí he dejado todos los decretos que he encontrado referente a estas piezas relacionadas con toda esta situación, porque yo puedo haber malinterpretado alguno de ellos. Y aquí los dejo por si alguien que eventualmente quiere profundizar en estos estudios para pues apoyar o echar por tierra el análisis que yo hice y estaría feliz de saberlo. Ahora sí, por último, obviamente han visto que yo utilicé una alegoría tomada de la cultura popular, donde asumen
la tontería de que los gatos negros traen mala suerte, unos animales bellísimos, inteligentísimos y que le han traído mucha alegría a muchísimas personas. Así que espero que ellos me perdonen. Los únicos gatos que de verdad traen mala suerte son los gatos como estos que no tienen nariz. Ya con eso me despido. Muchísimas gracias por escucharme y ojalá les haya gustado la presentación. Muchas gracias, Will. Muy interesante. Ok, pasamos a la parte de preguntas y comentarios. Por mientras aparecen las manitos. Will, una pregunta. Bueno, primero, muy interesante, como siempre, de las charlas. Em, Tal vez si los pudieras mencionar, te lo pido para la gente que tal vez no esté al tanto de algunos reglamentos, ¿por qué algunos de estos enteros no se pueden mostrar? Sí, en los reglamentos actuales de la FIP dice claramente que los enteros postales desmonetizados no son enteros postales válidos para las exhibiciones que ellos patrocinan y apoyan. No. Eh, Ujú. Ok, pero en este caso que esta tarjeta estuvo, después no estuvo, después volvió y estuvo en un ir y venir, ¿cómo quedaría? que solamente aquellas que están usadas dentro esa Ujú, semanita que estuvo si lo pones ahí, claro, también como esta información es muy reciente, también te puedes ujú. quedar callado y no pasa nada. Pero si dices, mira, yo encontré esta información súper interesante, ajá, ahora no la puedes exhibir. Mira, y la otra que te quería preguntar, digamos, esa tarjeta tan interesante, la de 1904, que era la respuesta paga enviada de Francia ¿a dónde es que iba? Que en eso no me fijé, ¿a dónde es que iba esa? Groningen. Ok. Y digamos, el hecho que en Venezuela hayan desmonetizado esto por algún problema interno, o sea, esa tarjeta asumo que quien la compró, la mandó allá, a lo mejor ni sabían que eso estaba desmonetizado, por eso obviamente la aceptan, circula. A ver, hay algo ahí que es importante. Esa fue utilizada como una tarjeta postal comercial, no como un entero postal. Ah, ok, pero O sea, pensé que se había usado como acuérdate. respuesta paga, porque te iba a comentar que era muy raro ver de esas. No, 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 esa es una normal. De hecho, si me permites, no es la respuesta paga. Si me permites de nuevo, aquí estoy. No es la respuesta Ah, paga. no es respuesta paga, pensé que era de las de Aquí, respuesta. aquí le habían colocado los 5 centavos o lo que sea para Ah, o sea, se usó como utilizarla. una postal común y corriente. Exactamente. Ujú. Ah, ya, perdón. Pensé que había sido una respuesta paga. De las de respuesta paga, ¿has visto algún uso? Sí, sí los hay, muy pocos, como siempre. La mayoría mal utilizado, como Ujú, era normal, la gente no ujú, entendía, ni los propios eh, clerks, los propios trabajadores entendían muy ujú. bien. Y además el verbo que se utilizaba en las tarjetas tampoco ayudaba mucho, a menos que en francés sí estaba claro, pero en español nunca estuvo muy claro cuál era cuál era donde tenía que escribir yo como remitente. Ah, Pero bueno. ya. Interesante. Gracias. De estas tarjetas, Will, ¿se sabe el formato, digamos, la hoja, antes de cortarlas, de cuánto era? ¿Hay algún dato relacionado de múltiplos de cuánto venían, bueno, cuántas se hicieron, digamos, en el pliego? Sí. Eh, Yo no sé y no lo he encontrado. Lo máximo que yo he visto es un bloque de 4, Ujú. pero eso debe haber sido mucho mayor. Es que te lo pregunto porque también hay algunas, bueno, no del American, pero de las tarjetas de Honduras eran de la Hamilton. Pero para tener una idea de múltiplos de cuántos se podrían haber hecho, a lo mejor eran similares, no sé, Bueno, yo te pero puedo decir circunstancialmente, te puedo ujú, decir que yo he encontrado 8
transferencias distintas. Ah, ya. No sé qué signifique eso en cuanto al tamaño de la hoja, Ujú. pero quizás haya sido múltiple de 8, no tengo idea, pero yo he encontrado 8 transferencias. Son muy difíciles porque de verdad que la ABN, la calidad era muy buena, pero sí hay diferencias consistentes, por lo menos 8 de ellas. Ah, ya, ok. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Dije que iba a ser rápido. Eric. Sí, buenas noches. Bueno, muchas gracias igualmente, ¿verdad? Todo estaba muy bonita presentación. La trabajas con mucho cuidado, todo eso de las ilustraciones de ambiente, eso está muy bien. Yo no tengo específicamente una duda sobre la presentación en sí, porque conozco poco de ese tipo de material. Más bien es una duda de contexto. Pero con respecto a la actualidad, ese tipo de problema que ilustraste, evidentemente es propio de un momento, de una situación política, de una coyuntura de conflicto, donde esos ires y venires, ¿verdad?, provocan todos eh, estas complejidades en la administración postal. Y me excuso si este tema se ha visto en alguna otra presentación que yo no conozca. Pero quería preguntar si conoces o algún compañero puede ilustrar qué está pasando hoy día en Venezuela con la gestión de correos, si existe, si no existe, sobre todo a nivel internacional, cómo se ha reflejado toda esta problemática que conocemos, ¿verdad?, en los últimos años en la gestión postal, no solo del trasiego, sino también de nuevas emisiones, si es que se está desarrollando, ¿verdad? Ya. No soy la persona más apropiada para responderte, Eric. Te invito a ver una charla de el compañero Jesús, y olvidé su apellido, qué Moret. horror. Jesús Moret, por Ujú. supuesto, Ujú. que él habló precisamente sobre eso. Venezuela, gracias, lo poco que te puedo decir es que Venezuela, gracias a la hiperinflación constante que ha tenido en los últimos 30 años, pues como en muchos de nuestros países también, aunado a que todas las nuevas tecnologías hacen que la comunicación escrita pues disminuya. Eso ha hecho que Venezuela prácticamente no emita muchas estampillas. Tarjetas postales no ha emitido, de tarjetas enteros postales del tipo tarjeta postal no ha emitido desde el año 1956. Aerogramas no ha emitido desde el año 1996, si no me equivoco. Ellos han estado emitiendo y creo que todavía emiten una cosa toda misteriosa llamado cartagrama, que es una especie de aerograma que permite que le metas hasta dos pliegos tamaño carta dentro de él, pero únicamente son válidas domésticamente. Y sí, bueno, y ha emitido sus tarjetas, sus estampillas postales con una periodicidad que lo que les permite su, no sé en realidad. Ujú. Hasta ahí es donde sé, pero en esta charla de Jesús Moret, creo que puedes tener una mejor respuesta a tu pregunta. Perfecto, muchas gracias. Will, viendo estos periodos en que las tarjetas se encontraban o se recibían, estaban guardadas, después se aprobaba y después se retiraban, em, la distribución de este material fue extenso cuando se podía distribuir.
te lo pregunto porque digamos que se distribuían, después se anulaban, o sea, se desmonetizaban. Asumo que esa circular de aquí que llegara al último rincón avisando, permitía en teoría, creo yo, que alguna tarjeta se utilizara cuando ya se hubiera desmonetizado. Sea, ¿has visto algún caso de nuevo de algún pueblito remoto que digamos que les llegó tarde la noticia que esas tarjetas ya no? O es que las tarjetas en realidad no circularon en muchas ciudades? Sí, no, qué buena pregunta y te puedo decir lo que he encontrado. Eh, en, que de hecho va como en dos vertientes, ¿no? Ujú, Primero, encontré que la comunicación era muy buena. O sea, las ujú. órdenes llegaban a tiempo y llegaban rápido, incluso en puntos recónditos del país. Yo encontré documentos donde, ¿sabes? Recibían las órdenes y las órdenes de vuelta también. Mira, me hacen falta más tarjetas postales. Encontré muchísimas de eso. Sin embargo, también encontré por otro lado que muchos hacían lo que le daba la gana. Incluso no tan lejos. Yo encontré que ahí mismo en Caracas, Caracas tenía una oficina principal, no tenía por ley subalterna, tenía una principal, pero sí tenía agencias, tenía cinco, seis, siete agencias dependiendo de la época en que lo miremos, comenzó con cinco. Entonces, eh, que eran expendedoras y tengo muchas bueno, muchas entre comillas, suficientes como para que no haya sido un caso aislado. Tengo tarjetas postales enviadas desde Caracas, sobre todo de las de 1809, la desmonetización que hubo en 1892. Yo tengo tarjetas de que fueron emitidas en 1890, 1891 y 1899 y las tengo usadas en 1893 cuando ya estaban desmonetizadas. Así que ocurrió las dos cosas. ¿Había comunicación? Sí. ¿Era buena? Sí. ¿Le paraban? No siempre. Ay, ok. Muchas gracias. A ti y a todos. Ah, mm, no miro más manos en alto, Will. Es Así que que estas di- series son tan sí, está desafortunadas bien. que ni siquiera generó preguntas en el público. Nada, adelante, No, brother. estaba interesante, pero que es un tema complejo. Es un tema muy complejo. Más bien la pregunta sería, y esta pregunta es para todos, si en los otros países, si saben de algún caso similar. Fíjate que sería interesante, eh, no sé, de los que están aquí, si han tenido algún caso similar, pero bueno, en el mío no. En Honduras no ha habido casos de esos de, de un entero con tanta mala suerte. Pero, pero no sé si en los de los demás que están aquí. Eh, Rafael, en Puerto Rico, ¿sucedió algo con eso, con enteros o con cuando España o no? Bueno, cuando España, la primera emisión nunca, por alguna razón, nunca se ha visto usado. No Ujú. sé por la razón de que fue la primera y la cuarta tarjeta Ujú. postal que se hizo, no se conocen usada y creen que fue por la moneda, otra cuando llegó, ya. Pero no fueron desmonetizadas, ¿no? Esto es increíble, ya. Ah, ya. ¿Y los demás? ¿Algún caso similar? En mi caso, como les decía, yo conozco muy poco de este tipo de material y conozco poco de historia postal en general, que no es un campo en el que me haya metido. Yo, como ustedes saben, más mi fuerte es en el tema del diseño. Ujú, Y ahorita, de lo que fue la experiencia mía en la Junta Filatélica, en ese periodo entre el 94 y el 2004, em, lo que recuerdo es una experiencia muy puntual, pero tiene su origen un poco también folclórico, ¿verdad? Con una emisión, eh,
conmemorativa de cuando se nombró, estamos hablando de una estampilla, de cuando se le nombró eh, a- al expresidente Miguel Ángel Rodríguez como eh, director de la OEA, ¿verdad? De la Organización de Estados Americanos. Y coincidió, ya para ese momento, vamos a ver, coincidió con las fechas en que ya yo estaba saliendo. Eh, Ahorita no me recuerdo los años exactamente, o las fechas precisas, porque yo terminé en el 2004 y esto debe haber sido como a mediados de año más o menos. Y yo no sé si ustedes tienen presente que a don Miguel Ángel Rodríguez, ya estando nombrado en la OEA, Ujú, se le inició un proceso judicial por ujú. corrupción en el Sí, país. me acuerdo. Y él hace un viaje a Costa Rica para presentarse ante la fiscalía e ir a, pues, a, voy a decirlo de una manera que podría sonar subjetiva, pero de buena fe, Ujú, a presentarse ante las autoridades para ponerse a disposición y aportar toda la información que pudiera. Él ya nombrado en la OEA y resulta que ahí llega el fiscal y lo detiene. Y en un episodio muy vergonzoso en todo aspecto, porque es una persona que va voluntariamente a presentarse ante las autoridades, lo detienen y lo esposan por la espalda y lo bajan del avión no por una manga que habría sido más discreto, sino por unas escaleras al estilo antiguo, ¿verdad? De una manera muy, muy teatral aquello, ¿verdad? Entonces, evidentemente estaba muy marcado por la bilis política del momento. El punto es que para ese momento ya el correo había apurado y ahí es donde yo les digo, me fallan algunos detalles porque ya yo para esa emisión no me correspondió a mí producirla. Fue la primera emisión de sellos postales que se produjo en el momento en que yo dejé de estar 10 años en la Junta Filatélica. Y el caso es que el correo había apurado producir esta emisión conmemorativa dedicada al nombramiento de Miguel Ángel, o sea, la estampilla ujú, tenía una eh, ilustración con una viñeta donde estaba el retrato de él, más una alegoría que tiene que ver, creo que con las banderas del continente, de la organización, y entonces era muy personal también, no era un homenaje a la OEA, sino un homenaje al nombramiento de don Miguel Ángel en la OEA. Y el caso es que eh, claro, el gobierno presionó para que saliera la emisión y justo se da la detención y ya habían puesto a circular una primera entrega. Tanto fue tan apurado el asunto que a la imprenta no le dio tiempo de, de terminar. entregar todo el Ajá, encargo ujú, en su totalidad como debería ser. Digamos, si hubiera sido 1 millón de estampillas, por decir algo, haber entregado el millón completo. No, entregaron nada más una parte, un adelanto, cosa que es atípico, eso es inusual en cualquier ujú, emisión de valores fiduciarios. Y entonces se dio que, claro, la gente cuando sale la emisión, lo primero que hizo fue salir a comprar las estampillas y tuvo muy buena aceptación, pero en eso no estaba toda la emisión habilitada, entonces se agotaron las estampillas. Y en el momento en que ya empiezan las estampillas a tener problemas de escasez, ujú. esto estamos hablando casi que no de días, sino de horas, el precio se dispara.
y se da la detención de don Miguel Ángel simultáneamente. Con el agravante, y ahí viene la connotación que tiene un poco de cercanía a esto, no es que la estampilla fue desmonetizada, pero por alguna razón, y como les digo, ya yo no estaba en la Junta Filatélica, el correo decide no poner en circulación las restantes estampillas que ya el correo en cuestión de 1 o 2 días había terminado de entregarle al correo y las eh, custodian, Ujú, las conservan, no las habilitan. Entonces, cuando la gente impactada por la noticia de la detención de don Miguel Ángel, aquello fue realmente un fenómeno político y social, y resulta que se dan cuenta que ya no habían estampillas en el mercado, quienes habían adquirido empezaron a especular con las estampillas y estampillas que costaban tal vez 500 colones empezaron a costar 25 y 30 mil colones la unidad de la estampilla sin circular, la estampilla nueva. Y el correo, habiendo tomado una primera mala decisión que fue circular nada más una fracción del encargo, una segunda mala decisión que fue no poner a circular el resto en cuanto lo tuvo en mano, tomó una tercera decisión que fue a los días terminar de ponerla a disposición del público, el resto cuando ya las aguas se habían tranquilizado un poco. Entonces, las estampillas que en algún momento llegaron a costar 50 veces más su reventó la precio burbuja. facial, volvieron a caer. Exactamente fue un episodio como el de los tulipanes en Ámsterdam, ¿verdad? En Ujú, algún momento, ¿verdad? Pero interesante. causado y provocado por Ujú, las imprudentes decisiones de un correo que quiso hacerle, pues, un favor político a la administración de turno en ujú, ese momento, que es entendible y esas cosas suceden. Yo ujú, recuerdo que en la Junta tuvimos que atender. No se puede dejar de atender una directriz de casa presidencial ujú, y si los procesos de producción y los tiempos que te están dando, por menos que sean, pues uno puede dar una respuesta oportuna, se hace. Pero en este caso fue una emisión tremendamente complicada y al día de hoy hay mucha gente que todavía llora haber pagado esos dinerales por una pieza que después volvió a costar 500 colones, $1 sí, para el día de hoy. interesante. Eso es lo que, el ejemplo que tengo más o menos Ujú, en mente. Desconozco de casos de enteros postales en alguna otra ocasión. Hubo uno con un sobre que precisamente tiene este factor de uno de los viajes de Franklin Chan Díaz, el astronauta costarricense, que tiene el segundo récord más alto de viajes al espacio. Este, y precisamente don Abel Pacheco, también presidente de la República, nos pidió que le tuviéramos un- una estampilla lista en cuestión de una semana. Y fue la primera vez que utilizamos en el correo, en la Junta Filatélica, la impresión de un sobre preporteado con impresión digital. Tiene esa peculiaridad, ujú, que fue la primera vez que se imprimió digitalmente un producto postal en Costa Rica y se hizo un sobre porque el sobre es más fácil de troquelar y de armar que la perforación de papel de sello postal ujú. por la técnica, ¿verdad? Que es más compleja, lo hace más lento. Y ahí lo particular fue, vamos a ver si recuerdo, que sí tuvo también un tema complejo porque Eh, la Casa Presidencial trató directamente con la casa impresora. Nos robó un poquillo la vuelta en la parte de el encargo de la emisión. Nosotros aportamos el diseño, pero nos pasaron un poco por encima en la gestión, en la tramitología, porque tenía que casi que hacerse la orden de producción inmediata
y ese tipo de cosas, y resulta que salieron dos cantidades diferentes. Entonces, se conocen dos sobres, si no me equivoco, así se colecciona esa pieza como primera y segunda emisión, dos tirajes. No es que haya diferencias importantes entre una y otra, pero el aspecto de la impresión digital le aportó una pequeña variable ahí a la pieza físicamente hablando. Son esos entuertos que pasan cuando eh, los procesos ordinarios son afectados por actores externos, ya sea de orden político, de orden militar, de orden social o alguna otra influencia Ujú. que afecta eh, el proceso ordinario de emisión, ¿verdad? Interesante. Sí. Gracias, Eric. Will, me acabo de acordar de otra cosa que te iba a comentar con relación a esto del 1900 que no apareció, esa sobrecarga del 1900 que, no, que algunas dicen que no las tenían. Eh, em, ¿Sabes si la American Bank, porque eso fue hecho en Estados Unidos, ¿verdad? Ya tenían que ver si ellos mandaron como a- alguna nota diciendo, miren, nos equivocamos, les damos un descuento, algo, o simplemente se equivocaron y punto. O si Eh, existe algún reclamo oficial. ok, reclamo, no conozco, no he encontrado. Y quien me ayudó con esa búsqueda de ese lado fue Rostow. Ujú, Y él me dice que no, que la American Banknote jamás dejó nota. Ellos parece que nunca se enteraron de eso. ujú, Sí me dijo que justamente falta, es que son tan desafortunadas, justamente falta una hoja donde quizás hayan podido explicar algo. Faltaba una hoja en el legado que él revisó. interesante. Sí, pero sí, así las cosas. Ok. Bueno, Will, gracias. Así que nuevamente, felicidades por la charla, muy interesante. La historia de Ya, estas tarjetas tan desafortunadas, pobrecitas, pero por lo menos ya quedó documentada y quedará para el futuro esta charla. Y seguro. gracias a todos Bueno, por estar presentes.